Préndelo. Bueno. Pues mira, Rosalba, yo creo que a este país le gustan los títulos nobiliarios. Sí tengo un título nobiliario, soy doctor en bioantropontología. Y bueno, a este país le siguen encantando los títulos nobiliarios, que sin ellos no vivimos. Tengo un postdoctorado en la filosofía del disparate. Así pueden presentarme si gustan y ya quedaríamos satisfechos. ¿Les parece? Sí. Ok, les presento al maestro Everardo, licenciado y doctorado en Ciencias del Disparate. ¿Qué es lo que nos va a comentar? Dígame usted. Pues indudablemente Rosalba Los Caminos de Alonso Quijano, que queda loco de leer tantos libros de caballería y que después viene a inventar diferentes moldes de cómo narrar la vida, y sin duda Chaplin es un hijo de Cervantes. Las formas de la Guerra de las Galaxias, ahí está Cervantes. Nuestro querido Borges con Pierre Menard está invadido de esa locura de la Mancha. Juan Rulfo, 100 años de soledad. ¿Qué podemos decir? América es cervantina y pues vamos a trabajar aquí con ustedes. Perfecto. Me llama la atención su atuendo. ¿Por qué vestido así? Pues uno vuelve a reencarnar y hay que renovarse. El que no se renueva muere. Perfecto. Bueno, pues un aplauso para el maestro. Lo dejo con su doctor. Y nos encontramos con que los dioses, Dios hizo el mundo con palabras. Somos seres lingüísticos. La palabra nos da sentido, nos da forma. Somos palabras y en palabras nos convertiremos. Nuestro discurso trasciende por la palabra. Nos interesa Sor Juana Inés de la Cruz porque ahí está su palabra. Hombres necios que acusáis a la mujer. El cuerpo, biológicamente, las células tienen un fin, pero las palabras restauran, son salvíficas, somos nuestras palabras. Y entonces nos vamos construyendo como seres que trascienden en torno y en pos de las palabras que nosotros permitimos que llenen nuestro software, nuestro chip, nuestra vida, nuestra existencia. Y en ese sentido, México tiene un rostro. México tiene una identidad que ha construido a partir de sus palabras. Si nosotros nos remitimos al origen cósmico, esto es una realidad. El verbo genera realidades. Y entonces, ¿qué es México? Y nos remitimos a lo que son nuestros abuelos mesoamericanos. Nuestros abuelos mesoamericanos trabajaron con la flor y el canto. Y eso somos. Somos esa herencia milenaria. ¿Y qué es Teotihuacán sino un poema de piedra? ¿Qué son ellos sino lo que narraron con sus palabras que fueron describiendo, construyendo, creando incesantemente? Es lo que hoy México construye con su identidad. No sé si sea definida la identidad, pero nos decía Octavio Paz que adentro del mexicano hay un español y un indígena que sigue luchando. No sé si esto sea vigente. Otro maestro nos decía que el mexicano, los mexicanos, las mexicanas somos seres de esquina, que no nos definimos hacia dónde vamos. Y es entonces que estamos entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, entre científicos positivistas y los Ricardo Flores Magón. Y es entonces que estamos luchando entre los demócratas y los antidemócratas. Y estamos luchando siempre entre los que buscan la legalidad y los que hacen trampa, en los que buscan la justicia y los que asumen la injusticia como una cultura de vida, y somos nuestras palabras. Y hace muchos años, para desgracia, que ya fue, yo quiero pensarlo así, había algo parecido a un dogma. El que no tranza no avanza, decía, y se insertaba en el chip de nosotros los mexicanos. Dice nuestro apreciable Sigmund Freud que hay que insertar la ley. La ley debe vivir en nosotros como un estilo de vida. Y entonces es respetar las leyes, es respetar las normas, es una forma de vida, no solo a nuestra conveniencia. Y es una de las grandes tareas que tiene la palabra dentro de la política.
Y tomemos que hay muchas maneras de definir la política y es un tema bastante difícil, y sin embargo vamos a tomarlo como un ejercicio de la toma de decisiones, que hay que decidir qué hay que hacer con un país, que hay que decidir hacia dónde vamos, qué vamos a construir. Y como bien nos dijo, y qué bueno, hoy siglo XXI, no vamos a ser políticamente correctos porque Alonso Quijano y Cervantes me lo prohíben, pero qué bueno que hoy las mujeres llegan a contaminar con todo su potencial este universo de la política que exclusivamente era de hombres. Y hay un dato que queremos decir porque a veces la historia parece que se nos olvida, y pido perdón por los maestros de historia que no lograron contagiarnos, pero yo sé que en esta universidad sí, y que siempre tuvimos algún maestro de historia. Pero déjenme les regalo un dato a propósito de la revolución femenina, a propósito de este impulso que sin duda va a enriquecer y sigue enriqueciendo nuestra vida pública. El mejor poeta de la Nueva España era una mujer. Dice Octavio Paz en Las trampas de la fe, Sor Juana Inés de la Cruz. El mejor poeta en la Nueva España era una mujer. Y esto es maravilloso. En esta tradición del barroco en nuestra vida, que somos tan complejos y tan complicados, sobre todo a la vista de los extranjeros, que les cuesta trabajo cómo definirnos, es entonces que la política es una herramienta poderosa. Y dentro de la política quiero compartirte una definición que a mí me llena de gozo. Es bien cierto que las palabras vienen a definir nuestra realidad. Y en esa realidad, cuando existía el monarca y estaban afuera los escandalosos, el carnaval, llegaba un momento en que tenían que decir basta, el rey duerme. Y entonces llegaba algo así como el incipiente proceso de la policía y callaba a los escandalosos, ¿verdad? A los jóvenes universitarios que por la noche con su capa iban en el jolgorio, iban contando chistes. ¡Ey, guarden silencio, el rey duerme! El orden público. Y por eso se le llamó la seguridad pública, porque era el orden para garantizar el sueño del rey. Y posteriormente los filósofos nos invitaron a ir renovando este ejercicio y nos dijeron, no, es que ahora el soberano ya no es el rey, el soberano ya no es ese que está ahí. La Francia de 1789, la Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Norteamericana, las revoluciones de Latinoamérica, las revoluciones de África, todo vino a renovar y nos dijeron, hoy el soberano es el ciudadano. Y por eso hoy ya no se llama seguridad pública, porque no van a garantizar la seguridad del rey, del monarca, o en nuestro caso del presidente. Vamos a garantizar la seguridad del nuevo soberano, que es el ciudadano. Y por eso hoy se llama seguridad ciudadana. Y por eso Italia nos regaló este importe de teorías con Luigi Ferrajoli, ¿verdad? Ustedes saben más que eso, son abogados. Y nos habló del derecho penal mínimo y de las ciudades seguras, con una metáfora de las sociedades poéticas de Novalis. Es decir, vamos creando, vamos generando constructos. Y Tomás Kuhn nos dice, la realidad no es eso que está ahí, la realidad se construye. ¿Y cómo se construye la realidad? Pues con palabras. Y entonces cuando nosotros decimos, es que los mexicanos son corruptos, tú lo has dicho. Entonces, así es. Vas definiendo con las palabras. Es que los mexicanos hacen trampa. Pues seguramente así es, tú lo has dicho, ¿verdad? Nuestro querido teórico de las palabras, Noam Chomsky, nos decía, todo discurso es fascista. Yo digo, este azul Oxford, a menos que haya un pintor aquí, me va a decir, ¿de qué hablas, Everardo? El discurso se impone. Magister Dixit, Aristóteles, el maestro lo ha dicho. Si el maestro lo dice, si el maestro pronunció un discurso, si el maestro está en la tribuna, es porque eso es verdad. Y entonces la construcción de la verdad nos sirvió muchas veces para someter al otro. Y se preguntaban, ¿y por qué las mujeres no pueden usar pantalón? No hubo respuesta. Por ahí alguien se atrevió a decir, les puede salir penes peligrosos, que no se pongan pantalones. Y vino una revolución y alguien dijo, hey, es que la mujer ¿para qué va a la universidad? Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Y entonces
la prostitución de los estigmas y para qué una mujer, pues su definición, ¿verdad? Como una escopeta en la esquina y cargada, y ahí está bien. Y entonces el determinismo biológico decía, ella tiene al bebé, 9 meses de gestación, ella que lo cuide. Y se impone el discurso. Y alguien levantó la mano y dijo, hey, tengo una pregunta, mátenla. Córtenle el clítoris, los senos, tortúrenla. Los modelos inquisitivos, la Inquisición. Prohibido pensar. Pensar es oponerse. Y Sócrates ya nos lo había enseñado hace 2000 años. Solo te pregunto, tú que eres experto en guerra, ¿qué es la guerra? Mira, guerra es enfrentarse uno al otro. La otra vez vi a 2 niños jugando. Entonces era guerra. No, eso es un juego. Y empieza a enredarlos. Con la mayéutica, Sócrates nos dice, mi madre le enseña, le ayuda a las mujeres a tener bebés, a parir sus hijos. Yo, con las preguntas, hago algo similar y le ayudo a los hombres a parir ideas. Y parir ideas es doloroso. Es quitarnos nuestras creencias. Es preguntarnos, ¿el mexicano es corrupto? ¿Todos son corruptos? No necesariamente. En México, ¿el que pierde gana? Se cayó el sistema en 1988, ¿le suena? Un candidato en 1978, un candidato presidencial, recorriendo el país, un candidato. Tuvieron que venir las reformas electorales. ¿Por qué? Bueno, por lo menos hay que simular. Y entonces el mexicano simula, el mexicano finge, entonces el mexicano hace como que hace, sí, yo hago como que trabajo, tú como que me pagas. Y todos fingimos, todos simulamos. Y eso es peligroso, porque se vuelve una cultura. Y nos dicen los romanos que son también, somos sus herederos, y hay que volver a ello. Nos dicen, ¿y qué es la cultura? Pues muy sencillo. Volvamos a las palabras. Por eso bendita la filología. Y nuestra madre universidad, porque todas las universidades son hermanas, todas. Entonces dicen, va a desaparecer filología de la UNAM. ¡Cuidado! Vamos a arrancar de raíz esta posibilidad de cambio, de transformación. Cultivar, como el campesino que arroja la semilla y busca que caiga en tierra fértil. Y ahí tienen que llegar nuestras palabras. La cultura viene de cultivar, y se cultiva al niño para que llegue a ser hombre, a la niña para que llegue a trascender como mujer, y se cultiva una sociedad para que irrepetiblemente, ilimitadamente evolucione. Para eso estamos hechos, no para quedar allí en ese giro de la historia. El que no conoce su historia está propenso a repetirla, y lo repetimos y lo repetimos. Y eso no sucede, dijo Hegel, ¿verdad? En esta espiral que le llamó dialéctica. Eso no sucede, eso no existe. ¿Y saben cuál es el problema para mí? Que hemos importado paradigmas. Es que viene de Europa, es que viene de Alemania, es que me fui a hacer mi doctorado a España y, oigan, yo he conocido a una gente valiosa. Me decía un amigo, tú tienes idea de lo que significa ser mexicano. En el extranjero un mexicano preparado tiene tanto brillo. Yo quiero pensar, es un punto de vista subjetivo, te lo quiero compartir, y yo me pongo a pensar, no sé, en un personaje clásico. Mi padre es de aquí de Tlapaguerrero, Tlapacomunfón, un pueblo que se llama Alcoyeca, y decía, tu abuelo le caía mal Tintán. ¿Se recuerdan a Tintán? Son muy jóvenes, sé que se lo conocen, Tintán, ¿no? Y Tintán, el director lo dejaba bailar y de repente improvisaba, y Tintán se adelantó a su época. Sí, imagínate ese humor de Tintán en Europa. Seguramente volvía locas a las europeas. Imagínate, quitándole el machismo y todo, no entremos en esos detalles, la manera en que cantaba, yo lo admiro, lo subjetivamente, Pedro Infante, ¿no? A propósito de la película que hace Omar Chaparro, que a muchos los queda de ver, fuera de eso. Y Pedro Infante, tú lo ves y dices, oye, no iban a cursos de actuación, murió a los 39 años, hizo magia con lo que él tenía, con ese don natural, dejándote fluir. Imagínense ustedes, para mí la construcción, ¿por qué me engancho con el personaje de Alonso Quijano, el personaje cervantino, de Don Quijote? ¿Por qué? Me voy a España en este viaje literario, en esta lectura, porque mis amigos nos decían de niños, y si España es la madre patria, entonces que Disney sumamos a México.
Y uno decía, sí, los españoles vinieron, tal. Y entonces cuando tomo el libro de Cervantes y digo, ¿qué es esto? Y te vas al Mediterráneo, ¿y qué es España? ¿Y qué es Grecia? ¿Y qué es Roma? ¿Y qué son todas estas culturas que con las 3 carabelas políglotas de Cristóbal Colón llegan aquí y nos traen toda esa cultura? Toda esa cultura es mía, me pertenece. Y luego tú unes toda esa historia del Mediterráneo, unes toda la tradición de la Ilíada, la Odisea, de Dante Alighieri, de Cervantes, a todos los trágicos. Y los romanos, que decía Borges, sueño con ser un tribuno romano. Y cómo no enamorarte de Roma y de Cicerón, los inventores del derecho, los inventores de las leyes, los inventores, los redactores de cartas, los grandes descriptores de la realidad. Y Borges dice, yo sueño con ser un hombre así, que hable con elocuencia. Y ya los griegos les habían contaminado y decían, claro, porque hablar con elocuencia es estar poseído por los dioses. Y toda esta narrativa es nuestra. Y si tú le agregas toda la cultura mesoamericana de nuestros abuelos, de la flor y el canto, esta mezcla, este es un poder. Sostengo la tesis de que somos políglotas por naturaleza, porque aquí todos nuestros abuelos mesoamericanos que llegaban hasta el sur de América, vendiendo, intercambiando ideas con todos sus idiomas, eran políglotas. Y entonces, adelante. ¿Me regalas seguridad? Gracias. Somos políglotas. No estaba en contra de que el inglés se instaurara como lengua obligatoria en esto de la educación básica. Gracias. Es un mal ejemplo, porque no vine a decirles cómo está el país, lo sabemos. Hacer una propuesta dentro del poder de la palabra en política. ¿Tú sabes qué hacen? Esto es un paréntesis, y lo olvidamos, solo rescaten lo positivo, por favor. ¿Tú sabes qué hacen los jóvenes de los cárteles mexicanos haciendo negocios en la India y en Rusia, del otro lado del mundo? Y no fueron al TEC de Monterrey, ni nacieron en cuna de seda y no tienen dominio de idiomas, pero están negociando en otros idiomas en otras partes del mundo. Es porque nuestro ADN tiene ese poder desbordante, políglotas. Cuando los españoles vieron que los indígenas aprendían incesantemente las carreras como medicina, como derecho, y dijeron, suspéndanlo. Imagínate a estos morenos, ¿verdad? Imagínatelos como abogados, como médicos, nos van a tumbar del poder. Suspendan ese aprendizaje. Por supuesto, pero eso lo traemos, muchachos. Y es entonces la invitación que para mí hemos cometido el error de importar paradigmas. Viene de fuera. Y a mí me ha tocado ver conferencias donde dicen, no sé, es que es argentino, ¿verdad? Y parece que bueno, ¿y qué? El mexicano fue tan bueno y hizo tantas propuestas, pero es mexicano. No, es que viene de Cuba, de verdad. Y tenemos también, por eso son los títulos nobiliarios, ¿sí? Y de repente nos dejamos sorprender, es que viene de Alemania, sí, y entonces, tú sabías que el proyecto mexicano de José Vasconcelos, ¿qué sucedió con él? Si recuerdas a José Vasconcelos, y el pueblo no sabía leer, y entonces pintaron murales, y decía Diego Rivera, la historia empieza de izquierda a derecha, porque era de izquierda, ¿no? El Roy, ahí socialista, marxista, empieza de izquierda, y entonces en los murales les iban explicando la historia al pueblo que no sabía leer. De ahí el metro de la Ciudad de México, el servicio metropolitano, ¿verdad? Las estaciones del metro son para gente que no sabe leer, son brillantes, son extraordinarias. El ingenio del mexicano, pero no quiero que nos quedemos solo con el ingenio mexicano, sino que seamos productores y exportadores de proyectos, como lo es este proyecto, mi querido Esteban. Así, vamos a exportar proyectos, y no solo, es que viene de México, es que viene de allá, es que de Guerrero, y es que de México, y es que del Estado de México, y es que de México para el mundo, ¿verdad? Sonora Los Ángeles Azules, disculpen, pero pues así es. Y entonces,
publicaban los clásicos en esta edición de Verde, no edición Verde, no sé cómo, no será su amigo pintor. Verde, hay uno, no sé, Verde Limón me parece, y editaban los clásicos y se iban los jóvenes a las vecindades de la Ciudad de México, ¿verdad? Del Escandón, de Tepito, a regalar libros de los clásicos, a leer en voz alta la Ilíada y la Odisea, a leer poesía. Y entonces en el campo mexicano, los pintores, ningún pintor tiene que estar desempleado, ningún estudiante de filosofía, de letras tiene que estar desempleado, ningún psicólogo tiene que estar desempleado, ningún nutriólogo de este país tiene que estar desempleado, porque los necesitamos. Y entonces ellos se iban a leer en las vecindades y ahí hechizaban a los niños con estas lecturas clásicas, y de ahí que en aquel entonces estudiar la preparatoria era como estudiar un doctorado. ¿Estamos? Y esto es algo que se nos olvidó. No es posible. Vinieron los norteamericanos, calcaron el proyecto y se lo llevaron. Y hoy estamos fascinados con el Super Bowl. Estamos fascinados con el arte norteamericano. Y esta fue la base de lo que ellos hicieron. Desde niños. Porque desde niños ellos empiezan a la música. Desde niños ellos empiezan al arte y la cultura. Bueno, ¿se escucha atrás con el micrófono? Bueno, ¿sí se escucha bien? No. No, ¿verdad? Bueno, hasta atrás, no. Bueno. Creo que no. Vamos a dejar que... Bueno. Y entonces, ahí tampoco, ¿verdad? Hasta atrás, los amigos de atrás. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a respirar. Ahí está, un aplauso a Ale, por favor, gracias. Sí nos ayuda. Y saben que hemos dejado de reconocernos. Samuel Ramos lo conocemos, el perfil de la cultura y el hombre en México. El ninguneo. ¿Quién anda ahí? Tocas. Y el otro responde, nadie. Me asumo como nadie. Me pongo en la capa de Harry Potter, nadie, no existo, ¿verdad? Y entonces, lo grave de esto es que nos ninguneamos entre mexicanos, ¿verdad? Sí, pero es mexicano, no vale. Yo no quiero que pensemos en esto y quiero que no nos quedemos con esto. Miren, para los que estén interesados en este asunto de la palabra, de la oratoria, esto ya acabó, ¿sí? Sí, porque hablan así los oradores. Gané 25 millones de premios de oratoria. Entonces, se acabó. Vamos a democratizar la palabra. Simple y sencillamente es reconocer al otro. Simple y sencillamente es vamos a otorgarle el poder al otro. Es el poder del ciudadano. No existe. Los cambios que dijo la diputada son increíbles y es cierto. Ustedes son muy jóvenes. Ustedes todavía no nacían, pero era municipio PRI, no tengo nada contra los partidos, simplemente es un ejemplo. PRI, municipio, PRI, gobierno, PRI, presidente, y todo era PRI. Y no te podías mover. Yo íbamos a la iglesia y había unos jóvenes vendiendo ahí unos libros, collares, y de repente llegan los policías y a ver, hijos de la tal por cual. Y digo, papá, ¿por qué? Quítate, no digas nada. Y yo siempre, pero papá, eso es injusto, quítate, no, cállate. Y me jala mi papá, y agarran a golpes y los meten a los jóvenes porque había libros que estaban vendiendo ahí. Pero ¿qué tiene de malo, papá? Así era. Prohibido protestar, te desaparecían si eras oposición. Eso es grave. Hoy ya es normal. Ya nacimos, dicen, esta generación ya nació. Allá nosotros, PRD, municipio,
gobierno priista y arriba Morena. Está bien, ya hay ¿no? de todos colores, está bien. A mí me preocupa la sobrerepresentación de Morena. Si yo les digo, oigan, necesito priistas destacados. Oye, pero ¿tú a quién le vas a esperar? Y yo soy responsable de este país. Me dice mi amigo, les mando audios cada mañana de poesía, ¿no? Para renovar el lenguaje. Y en uno de ellos digo, yo soy responsable de este país. Y me habla mi amigo, oye Berardo, ¿te has vuelto loco? ¿Estás drogado? ¿Qué te pasa? Mantra, repite conmigo, yo soy responsable de este país. Y vas a ver qué significa estar en los pies del presidente de quien gobierne, no importa el partido. Yo soy responsable de los ríos de este país. Yo soy responsable de la educación de este país. Yo soy responsable de los bosques de este país. Yo soy responsable del futuro de la infancia de este país. Yo soy responsable del sistema político de este país. Repítelo conmigo, vas a ver el poder de la palabra. Ya no le dejan la responsabilidad solamente al que está ahí enfrente. No es lo mismo ser hijo, ir al baño, te limpias, te lavas las manos y hay jabón. ¿Va? Cuando ya te vas a vivir solo, no hay papel de baño. Bueno, ahí hay 20 pesos, los 20 pesos no van a ir caminando a la tienda a comprar el papel de baño. Tome sus 20 pesos y salga a las 10, 11 de la noche a comprar papel de baño o resuelva el problema de otra manera. Y entonces la responsabilidad, el poder de la palabra es eso. Yo asumo mi responsabilidad con este país. Y nos decía Paco Ignacio Taibo primero, cuando nos reuníamos con él, en paz descanse, el gato oculto, recuerdan, decía, no aman a su país, no quieren a su país, y por supuesto sentías así tu piel chinita, claro, pues entonces prepárense por su país. ¿Y qué es? No solo prepararse, es preparación excesiva. Y lo mismo les dijo Lenin a los jóvenes rusos terminando la revolución. ¿Qué vamos a hacer, Vladimir? Y él les dijo 3 acciones: prepararse, prepararse y prepararse. Y yo le agrego el exceso, porque es nuestro país y esto dejó de ser retórica. Y es el peligro de que nos educamos solamente como seres pasivos, como víctimas, como público. Por eso es tan importante que asumamos que el poder de la palabra es de todos y que multipliquemos liderazgos. Por eso es tan importante que tengamos que votar no por el menos peor, que ese es nuestro pecado, y decía Octavio Paz, es el pecado de estar tan limitados, de tener tan poca hambre de eternidad, hambre de espiritualidad. Ese es el pecado del mexicano, no tener hambre de espiritualidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en política? Pues yo como responsable de este país, panistas, échenle ganas. Híjole, del PRD no les digo, yo vivo en Ciudad Neza, PRD. Lleva 24 años de senadores. Tener una idea, vendían despensa, acabó la Conasupo y ellos vendían, era la Conasupo amarilla. No afectó a perreístas. La gente creyó en ellos. Cuando Cárdenas, Televisa veta Cárdenas, y miren, las amas de casa así, con su mandil, tocando puerta por puerta. O sea, mamá, ¿por qué te metes en política? Porque quiero dejarte un país mejor. Sí, está bien, mamá. Y entonces iban con su mandil al Zócalo, y tú ibas al Zócalo y era increíble que sin redes sociales, bueno, eran otras redes sociales, que sin internet llenaban el Zócalo. Y aquello era pueblo, eran mujeres que salían a la calle a hacer política, a participar. Y es por eso que yo te quiero regalar esta tarde este ejercicio como eternos alumnos que somos y maestros que somos. Cada aula de este país tiene que convertirse en el gran laboratorio de la democracia, no solo electoral. Europa ya está con la democracia deliberativa. Y vamos a pasar de ahí, Esteban. Te vamos a dejar esa tarea yo como responsable de este país. Sí, democracia electoral, y vamos a pensar en una democracia deliberativa, donde aprendamos a debatir, a intercambiar ideas, donde debatir no es pelear ni te gané, carnal, te hice pomada. Lo destrozó. El debate es el intercambio de ideas y es la propuesta de llegar al otro para que el otro sea mejor. Te decía hace un momento, hay que llegar aquí y utilizar la palabra, pero no solo para conmover, no solo para convencer al otro. El gran orador, el gran ser lingüístico,
lingüístico es aquel que logra modificar la conducta de sus oyentes. Si después de esta conferencia o de cualquier otra conferencia tú sales y dices, oye, yo no tenía esa idea, pero quiero viajar, sí, por lo menos hay que hacer 5 doctorados hoy para estar más o menos ahí en el preescolar de hace 100 años. Unos 3, 4, 5 idiomas, y no estoy hablando de inglés, francés, náhuatl, mixteco, zapoteco, hacerle honor a nuestros abuelos y también a aquellos. Y hacer mucho servicio social, y ser hacedores de riqueza, y poner a este país como potencia, como es, que se merece nuestro país. Y entonces, quitarnos los clichés solo de los títulos nobiliarios. No estoy en contra de los títulos nobiliarios. De lo que estoy en contra es que se pone el título nobiliario, dice, no, pero a mí dígame mi postdoctorado, si no, no participo. ¿Y qué es más importante, la persona o el título nobiliario? Sí, la palabra, la persona, el título nobiliario. Vamos a hacer un ejercicio. Hace mucho calor aquí. Yo voy a decir participaciones y tú levantas la mano, ¿sale? Es un ejercicio nada más. Participaciones. Si no pasa nada, no pasa nada. No vas a pasar al frente, te digo, ya te vi tramposo, ya te cansaste y quieres que yo, no hacemos eso. Ojo, esta es nuestra cultura de nuestro país, no está mal. ¿Sí? No está mal. Este ejercicio de voluntad, dice Nietzsche, la voluntad. ¿Sí? Participaciones. ¿Qué puede pasar que yo pase al frente? ¿Qué puede pasar? No vas a pasar, no vas a pasar. ¿Sí? Solo quiero que visualicemos que en un aula, cuando el docente, que solo es quien dirige y la palabra es maravillosa, es director de cultura, maravilloso. Si hubiera un director de cultura en este país, con ese director de cultura cambiamos este país. Director, que nos dice hacia dónde va el rumbo. Un director, un líder en este país, que da su vida y que une a una causa, cohesiona a la tribu. Y entonces, un maestro de escuela, un simple maestro de escuela, que lo es todo, dice participaciones, porque ese es el laboratorio, ¿sí? Esta es nuestra cultura. Lo que sucede aquí es lo que sucede, es como en el teatro. En una película tú puedes decir, corte, volvemos a grabar, pero en la realidad es lo que sucede. Y esta es nuestra cultura. Entonces, el aula debe ser el laboratorio de la democracia y ciudadanía activa y participativa. Con 6 años de primaria yo te voy a decir, de ahí tendrían que salir escritores, cuentistas, oradores. Técnicamente con 6 años de primaria con eso tendríamos que ser expertos en ortografía, correctores ortotipográficos, filólogos de la primaria con 6 años. Ya llegar a la universidad, ya por Dios, ya eres el máster, ¿sí? Ya haces proyectos, ya haces grandes laboratorios de invención. Este ejercicio es vital, muchachos, muchachas, jóvenes eternos. Eso, todos somos filósofos, dice Gramsci. Entonces, yo voy a decir participaciones y le hacen, yo, está bien, no pasa nada. Sé que hay sudor en las axilas, sé que hay mucho, no pasa nada, ¿sí? Simplemente vamos a hacer el ejercicio, por favor, que saca esa foto. Me van a ayudar, no vas a pasar al frente. Vas a levantar la mano, pero no así, la vas a levantar totalmente. Ciudadanía activa y participativa, ¿sí? Participaciones, arriba las manos. Ahí está. Bajamos las manos, gracias. No es todos somos borregos, no, es un ejercicio. Imagínate el aula donde el maestro, pizarrón, alguien pasa la pizarra a resolver problemas. Y entonces, nosotros éramos hay una cultura, no, ¿cómo crees? Yo no. Sí, pásale tú, el nerd, no. Entonces, ¿quién expone? Él, que siempre participa. Y hoy cambiaron las cosas, ¿verdad? En mi época el nerd era el atractivo, era el líder, era el que era como el trofeo a ganar. Y ahora resulta que, ¿quién trajo la tarea? Yo, óyate, imbécil, ¿no? Bueno, allá donde vivimos, no sé, aquí como sea. Entonces, este ejercicio de participación, oigan, ¿quién quiere ser el tesorero? Usted que le gusta el chisme, ¿no? Y entonces nuestro país, ¿qué requiere?
requiere participación, crear ciudadanía activa y participativa, personas que hablen y que tengan un discurso con contenido. Las redes sociales, ¿de quién son? Son nuestras. ¿Quién otorga contenido a las redes sociales? Nosotros. Y sucede que hoy vivimos en Memelandia, ¿verdad? Y nos reímos del otro y describimos. Yo me río, yo estoy siempre con los compañeros que tienen simpatías políticas y están tirándole lodo al otro. Le digo, lo que dices del otro lo eres tú. Te regalo esta reflexión. Somos lo que describimos. Oye, ¿qué opinas de tal? Y estiércol, popó. Pues eso eres tú. Eso es lo que te describe. ¿En serio? Sí, eso es. ¿Qué opinas de México? ¿Quiere al presidente? Híjole, muchachos, muchachas. El gran activo que tiene nuestro país es el tiempo. No podemos perder tiempo. Yo calculo, me decía mi amigo José Ramón, para cambiar este país necesitamos hacer un proyecto a 500 años. Oye, estás loco. No vamos a vivir, no. Hice las cuentas y dije, a 1000 años. Un amigo me dice, Everardo, estás mal. Yo le calculo que a 10,000 años para cambiar este país. Tú puedes construir un castillo y afuera hay un palacio. Ahí afuera hay un pantano. Mi hijo va al TEC de Monterrey, mi hijo va al ITAM, mi hijo va al extranjero. Sí, pero afuera hay un pantano. Y afuera están los secuestradores, afuera están los que les vale. José Alfredo Jiménez, no me importa la vida, te secuestro, te quito las uñas, te agredo tu cuerpo, ¿sí? A cambio de dinero, porque lo más importante es este sistema donde la persona pasa al segundo lugar, y lo más importante, ya no solo los títulos nobiliarios, el dinero. Y es entonces que dejó de tener sentido la vida. Y entonces, ¿cómo construimos este asunto de la política? Dice, resarcir el tejido social. ¿Alguien sabe cómo hay que resarcir el tejido social? ¿Alguien sabe cómo hay que crear comunidad? ¡Qué maravilloso un público de seres humanos! Y Grecia nos lo regaló. Pasaban semanas enteras viendo teatro, se reunían y dormían en los teatros, viendo teatro, compartiendo historias, hablando, construyendo, inventando, desafiando al otro. Por eso Nietzsche nos dice, hay de aquel que no supera a su maestro. ¿Y qué es lo que vamos a superar nosotros? 70 siglos de cultura. Tú estás obligado a superar 70 siglos de cultura. Oye, es que van a hacer un ensayo. Un ensayo. Y luego, y luego quiere citas todavía a la maestra, quiere el aparato crítico. Tú estás obligado a superar a la Ilíada y la Odisea. Estás obligado a superar a los trágicos griegos. Tú estás obligado a ser un mejor actor que lo que fueron ellos. Y esas son las grandes premisas de los filósofos. La revolución, dice Eugenio Reclus, es una evolución acelerada. Y hoy requerimos esa evolución acelerada. Y entonces, ¿cómo es el sujeto que participa en política? Informado, tiene fuentes, registra sus fuentes, ¿sí? Crea hermandad y entonces pone sus conocimientos al servicio de la común unidad. Vamos a crear común unidad, resarcir el tejido social. ¿Y este tejido social cómo lo construimos? Dice Ben Jonson, escritor inglés, no leas libros sino bibliotecas. Hay que devorar bibliotecas. Carlos Monsiváis decía, mi termómetro es leer un libro diario, una película diaria. Mi maestro, según un libro diario, calcula haber leído 5,000 libros diarios. Él fue compañero de Frida Kahlo en la prepa, 1920-24. Él fue particular de Lázaro Cárdenas. Y entonces te contaba la historia aquí, ¿verdad? Te traía a los revolucionarios franceses, te los traía aquí. Generaba toda esta intensidad de cultura, porque cultura es eso, es un estilo de vida. Y la manera del mexicano es crear un estilo de vida donde renovemos las palabras. Y para eso es el lenguaje, hay que renovar las palabras. ¿Y para qué sirve renovar las palabras? Te lo digo de una vez, si no renuevan las palabras, aquellos que están casados, vamos a hacer el ejercicio. Aquellos que están casados, no pasa nada decir, no te vas a salar, no. Imagínate que está aquí tu esposa y si no levantó la mano, infeliz desgraciado, sí, no pasa nada, simplemente no pasa nada, ¿sí? Levanten la mano los que están casados. Sí. Ahí está. No vamos a conseguir pareja tampoco, ¿no? Bien. Los que tengan novia, novio. Hay quien repitió, dice, es mi novia. Bueno,
El riesgo de no renovar el lenguaje es que eso destruye al ser humano. Te amo. ¿Cómo dices te amo sin decir te amo? Ya escuché las voces. ¿Cómo dices te amo sin decir te amo? Ajá, a ver, no vi. A ver, levante la mano y yo, ahora sí. Muy bien, pásele. ¿Me ayuda? Si puede, sí. O puede ser también. Pásele. Sí, una pregunta, no va a haber nada en el examen. Aquí al contrario, queremos cambiar este país. Sí, me ayuda. O sea, dice Jesús, Biblia como producto cultural, mi cruz no pesa. Si la participación no pesa, ni vamos a evidenciar. Allá donde vivo, luego los payasitos empiezan a burlarse de la gente. Oye, te pagué para que nos divirtieras, no para que pases a fulano y... A ver, abuelita, baile tú el table. Y ahí está la abuelita, ¿no? Ay, abuelita, ¿no? Sale más reggaetonera que las nietas. No. Simplemente es un ejercicio de... ¿Por qué es importante renovar las palabras? ¿Me ayuda? Pasa. Un valiente. Y otra valiente. Gracias, señorita. Gracias. Un aplauso a los dos. ¿Se va a ir? Bueno, como que no se oye otra vez. Sí, creo. ¿No es aquí? La parte de abajo, pero... Lo checo de todos. Bueno, necesitamos... ¿Cómo son las guerrerenses? Hubo un silencio espantoso. Bueno, universitarias, una mujer participativa, revolucionaria. ¡Qué bonito! Y así, pásenle un aplauso, por favor. Vamos a usar los pulmones, ¿sale? Bueno. No va a ser entre ustedes. Usted es casado, ¿sí? Tú eres soltera. Sí. La sonrisa lo dice todo. Bueno, la amargura la tuya de felicidad. Bueno. Dice Manuel Kant que hay que imaginar que el otro nos ve, ¿verdad? Porque hay que hacer el bien por el bien mismo. Y entonces vamos a imaginar, ¿no es aquí tu esposa? No. Vas a imaginar que está, entonces tú vas a responder en torno a tu esposa, suponiendo que aquí está, la vas a traer imaginariamente. ¿Cómo te llamas? René. ¿Tu nombre? Katia. ¿Tú te vas a imaginar, no tienes novio? No. Te vas a imaginar que tienes un novio y está aquí presente, ¿no? Una mezcla entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. O como a ti te gusta, tú píntate. Igual y te gustan morenos. No lo digo por mí. No. Yo sí me imagino que está mi mujer, no te digo nada, ¿no? La oreja. Bueno, entonces, tú vas a pensar otra manera muy sencilla, no nos hagamos bolas. Participaciones y uno se inhibe porque no, así no, y te corrigen. Yo tengo un amigo, te contextualizo, que es artista plástico, así como nuestro amigo, y entonces hizo un taller que se llama Arte Nada. Si pintabas, ¿no? Si, ¿qué pintas? Nada. Entonces, sé libre, como niño hay que pintar, como dice Picasso. Entonces, oye, estás con timidez y los mezclándolos. No, tú suéltate, ya acabamos así, quitando los pantalones, ¿no? Nada más. Sin calcetines, te pintabas todo el cuerpo, echaban una manta y te rodabas como niños pintando, llenábamos el cuarto y era jugar, y era volver a ser como niños. Entonces, no es, estás haciendo mal la tarea, aquí no va la coma, pues ya no vuelves a escribir. Y es que así no se hace, el discurso es así, estas son las piezas del oratorio. No, pues váyase al diablo, maestro, ¿quién va a aprenderse todo eso? Ya con que yo participe es demasiado. Este ejercicio es creatividad en libertad, siéntanse bien, no pasa nada, ¿sí? Simplemente escuchen. El monstruo de 1000 cabezas, de 1000 ojos, simplemente es un aliciente para hablar, expresarse, y que hoy quede grabado en su vida, toda la vida, ¿sí? Y entonces yo te hago la pregunta: ¿cómo decir te amo sin decir te amo a tu esposa? Y no solo por el 14 de febrero, ¿no? Que ya dicen, es día del amor y la amistad, ¿verdad? Ya la amistad quedó muy lejos y el amor también. Híjole, no, bueno, yo espero que aquí no sea, pero allá
No hay niños aquí, ¿verdad? Los cortejes a reventar y uno dice, ojalá si fuera diario y habría menos divorcios. Bueno, no para los abogados, buena suerte, pero habría mucha adrenalina. Y yo espero que sean los esposos los que van a los hoteles, ¿no? Y estén así. Digo, yo sería feliz pensando en mis padres, ahí no importa la edad que tengan, ¿verdad? Porque hasta que te mueres, la sexualidad, dice Freud, se acaba. Entonces, ¿cómo le dirías a tu mujer, te amo, sin decir te amo? ¿Y cómo te gustaría a ti que te dijera tu novio, te amo, sin decir te amo? Pero antes voy a dar un ejemplo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Di noche sin decir noche. ¿Cómo dirías noche sin decir noche? ¿Alguien del público, si ya lo tiene, levante la mano? Ah, fuerte. Oscuridad. Oscuridad, ahí está la oscuridad, dice nuestro amigo, ¿te llamas? Maestro Fernando. Fernando. Oscuridad, dice nuestro maestro Fernando. ¿Quién más? ¿Quién más? Luna. Luna. Oscuridad, luna. Ya, y nos remite a la noche. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Descansar. Descansar. Descansar por estrellas. Vamos a quedarnos ahí. Amado Nervo, Nayarita, nos regaló esta imagen. Noche sin decir noche. Dice, escucha bien. Jardín azul con margaritas de oro. ¿Qué son las margaritas de oro? Y ahí está el ejemplo. ¿Sí estamos? Y entonces, renovar el lenguaje. No quiero que nos convirtamos en poetas. Simplemente aquel que renueva el lenguaje, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Luigi Ferraioli en el derecho llegó y dijo, inflación legislativa, exceso de leyes, derecho penal mínimo, reduce los delitos y vas a, en la legislación y vas a tener menos